Si usted abre la reunión. Carla, ¿usted quiere empezar? ¿Cómo no, embajador? Bueno, bienvenidos y bienvenidas al seminario La Agenda de la Unión Europea, organizado por el Comité de Asuntos Europeos del CARI. Recordamos, por favor, a los presentes mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión. Y ahora sí, sin más, concedo la palabra al presidente del Consejo, embajador José Octavio Bordón, por favor, la palabra es suya. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Felicitaciones y gracias, embajador Alberto Daverede, por organizar esta importante reunión y en particular mi y nuestra bienvenida a la embajadora Odd Mayo Kolic por estar presente con nosotros, con su, digamos, joven pero intensa experiencia en lo que es el funcionamiento de la Comunidad Europea, pero muy especialmente la relación entre América Latina y la Comunidad Europea. Y especialmente significativo en estos momentos de reorganización desde el este y del oeste del sistema global y las expectativas que tenemos en términos a poder afrontar los desafíos globales que tenemos en este momento. Ciertamente lo más intenso es el desafío sanitario del COVID-19, pero no es menor que ha funcionado como un espejo para mirarnos en los otros desafíos globales que tenemos, como la inequidad y el cambio climático y el deterioro del medio ambiente y las dificultades que esto plantea. Por lo tanto, la experiencia europea de construir con convergencia en la diversidad, con profundo compromiso con el multilateralismo y con una visión estratégica de largo plazo, es siempre de una inmensa riqueza para todos y en particular para la tarea que busca con esos principios que son centrales desarrollar el CARI. Con lo tanto, lo dejo en manos de nuestro director y le reitero mi agradecimiento a la embajadora por estar presente y aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, presidente. Gracias por su presencia y por la apertura de esta reunión. Y quiero sumarme entonces al agradecimiento al embajador Odd Mayo Kolic por su presencia. Ella ha tenido siempre una excelente disposición con nuestro comité y con el CARI en general, así que por todo ello le estamos sumamente agradecidos. Yo quisiera iniciar estas breves palabras que voy a pronunciar antes de la disertación del embajador, recordando una frase que me quedó muy grabada, que presidente, no sé si la escuchó, pero fue de Julio María Sanguinetti, el ex presidente del Uruguay, a quien todos respetamos mucho como pensador, como político y como académico, que empezó su disertación, que fue un Zoom, por supuesto, y de los amigos de la Universidad de Tel Aviv, que dijo: la mejor noticia del siglo XX fue la creación de la Unión Europea. Que lo diga una persona como Sanguinetti adquiere todavía más relevancia, ¿verdad? Y creo que cuando él dijo esto, no se refería solamente a lo que significó la Unión Europea para Europa, en términos de pacificación, de cooperación internacional, etcétera, sino que creo que significó que fue una buena noticia para toda la humanidad. Creo que no somos pocos los que coincidimos con ese parecer del doctor Sanguinetti, porque estamos convencidos que especialmente en este momento de gran incertidumbre, el rol que puede jugar la Unión Europea es un rol sumamente destacado. Los acontecimientos se van precipitando, el hecho de que se encuentra en Europa, en este momento, bueno, en el Reino Unido, y después va a pasar al continente, entiendo, el presidente Biden, ya es un signo de ese rol que Europa le toca jugar en este momento, porque se habla mucho de China, de Estados Unidos, de la hegemonía, pero Europa viene jugando un rol quizás más discreto en los temas internacionales, pero un rol que está asignado por el respeto de principios y valores
que todos compartimos. Ya el presidente Bordón ha mencionado algunos de ellos, pero es indudable que la contribución de la Unión Europea y el condicionamiento que pone a su acción internacional con el respeto, el impulso a la democracia, a los derechos humanos, a la paz, a la colaboración internacional, lo que se ha mencionado del medio ambiente, importantísimo, la solución pacífica de controversias, la cooperación entre las naciones, es sumamente importante. Por eso creo que es muy importante tener en este momento la colaboración de la embajadora de la Unión Europea, Othmay Kalisz, que nos va a ilustrar sobre estos y otros temas. Porque el momento evidentemente es el que no solo notamos estos protagonistas de la escena internacional, los que quizás no son proteccionistas tan relevantes, pero que juegan un papel, y que son estos regímenes autoritarios que están surgiendo y que se van consolidando, lamentablemente algunos de ellos, y que son regímenes que tienen un papel que jugar en la escena internacional, pero que no se destacan por el respeto de los derechos humanos, de la democracia liberal, tan cual la entendemos nosotros, y que desconocen principios básicos de la escena internacional, de la armonía entre las naciones y la cooperación que debe existir. Es por eso que quienes compartimos estos valores de la Unión Europea, estamos convencidos de que ellos, de ese bloque, que tan importante es para nuestro país también, porque es un bloque, no nos olvidemos que es el mayor inversor internacional en la Argentina, está siempre entre los tres principales socios comerciales de la Argentina. Estamos tratando de impulsar un acuerdo con el Mercosur que sería fundamental para estrechar nuestros vínculos en este momento. Sabemos que la Unión Europea tiene limitaciones para aunar posiciones en política exterior, lo ha dicho el señor Josep Borrell en una entrevista no hace mucho, pero sin embargo vemos que temas muy importantes de la escena internacional están presentes y que en los momentos críticos aunan posiciones, como lo han hecho frente a las sanciones que han debido lamentablemente aplicarse a algunos países, en el tema del acuerdo de Irán, que fue tan importante, la forma como se manejó el Brexit, sobre el cual vamos a también hablar en esta reunión, demuestran que la Unión Europea tiene una vocación de unidad y de afrontar de manera unívoca los grandes problemas internacionales. Uno de los temas de los que nos va a hablar la embajadora esta mañana es el tema precisamente de la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Después de ese fatídico 23 de junio de 2016, en que se produjo el referéndum que después dio lugar a este largo proceso y que terminó el año pasado con ya la separación del Reino Unido. En ese momento muchos lo vimos con gran desazón, eso los que creemos que la Unión Europea es un proyecto extraordinario, y lamentamos esa decisión del Reino Unido. Pero sin embargo, esto seguramente será atesorado de alguna manera por la Unión Europea, porque a lo largo de todo el proceso, la Unión Europea ha demostrado que puede mantenerse unida, consolidada en sus principios, tanto en cuanto a la forma como ha negociado, como al fondo de la cuestión. Se han evitado los peligros que en ese momento surgían en cuanto a la posibilidad de que hubiera un efecto cascada, que otros países tomaran actitudes similares a la del Reino Unido. Eso no ocurrió. Y creo que también es alentador que el Reino Unido haya llegado a un acuerdo de separación con la Unión Europea, que no se haya producido ese Brexit duro del que tanto se temía y que hubiera sido muy distinto el resultado de la separación. Y por otro lado, creo que ahora la Unión Europea puede concentrarse, nos lo dirá la embajadora, puede concentrarse en ese proyecto que tiene de una unidad cada vez más estrecha, sin tener un socio que evidentemente no estaba cómodo con esta idea, y que ha sido un escollo en muchos aspectos para el progreso de la Unión Europea.
En fin, estas son algunas ideas nada más que para lanzar el debate que vamos a tener, agradeciéndole de nuevo al embajador y que la escuchamos atentamente. Ella nos va a hablar también del Pacto Verde, que es algo que está jugando un papel muy importante tanto en la política interna como internacional de la Unión Europea. Un tema que está muy cercano también a la posibilidad de aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y por lo tanto, estimada Odd, la escuchamos con muchísima atención. Gracias. Muchísimas gracias, embajador de Verde y embajador Octavio Bordón por invitarme en esta nueva sesión virtual del CABI y gracias por la organización previa a este evento. Bueno, me da pie, embajador de Verde, para desarrollar cada uno de los puntos que mencionó, ¿no? Justamente iba a introducir esta ponencia con el hecho de que en un mundo cada vez más competitivo y fragmentado, la Unión Europea tiene como objetivo de proyectar paz, estabilidad, seguridad en el sentido de previsibilidad. Y eso nos parece no solamente importante para las relaciones internacionales, pero también para las democracias, como lo mencionó justamente, porque solo en contextos estables, las democracias y los valores que las sostienen pueden florecer y establecer raíces profundas. Así que este concepto de unidad en la diversidad, que es el concepto en el cual hemos basado la construcción europea para generar la paz en Europa, la estabilidad y la prosperidad, con este mismo propósito y con estas mismas reglas de funcionamiento que se basan en reglas comúnmente acordadas entre los socios, es lo que proponemos como modelo para funcionar a nivel mundial. Así que la agenda de la Unión Europea, cualquier sea el tema que abordamos, va a ser dirigida por estos principios. Y me gustaría ilustrarlo justamente como lo habíamos hablado antes del evento, con el tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero también por lo que nos ocupa a todos, la crisis COVID, y finalmente con el tema de lo que llamamos la recuperación verde. Así que empezando con este tema de la salida del Reino Unido, justamente ayer, se reunió por primera vez el Consejo Conjunto del nuevo acuerdo que tenemos entre la Unión Europea y el Reino Unido. Este nuevo acuerdo que fue como largo para llegar a concluirlo. Quizás se recordarán que ya todo el proceso de salida del Reino Unido ha sido un proceso largo, que hubo primero la negociación de un acuerdo de transición y después la negociación de un acuerdo para el futuro de las relaciones. Este acuerdo sobre el futuro de las relaciones se negoció en un tiempo récord y en plena pandemia. Se negoció entre el mes de mayo pasado y se terminaron las negociaciones, como lo saben, casi al último minuto, al final del mes de diciembre, porque desde el 30 de diciembre 2020, entonces el Reino Unido no hace parte de la Unión Europea para ningún propósito, ningún aspecto. Lo que en el periodo de transición sí tenía todavía algunos vínculos con la Unión Europea. Y este nuevo acuerdo, que se llama un acuerdo comercial y de cooperación, un acuerdo muy ambicioso, evidentemente, entró en vigor, de hecho, el 30 de abril para poder ponerse en marcha. Y por eso fue la primera reunión del Consejo de Partenariado ayer.
¿Por qué estoy hablando de esto en el contexto de la agenda de la Unión Europea y del contexto de estos principios? Es que creo que se ha logrado a través de un asunto bastante difícil para la Unión Europea. No es fácil perder un socio de 40 años en un bloque que se quiere cada vez más unido, con cada vez más relaciones más estrechas. La integración de la Unión Europea es tan fuerte que es muy difícil de deshacer, y es lo que hemos visto en este proceso largo de separación con el Reino Unido. Pues estoy hablando de esto porque pensamos que hemos logrado, a través de este acuerdo de comercial y de cooperación, un acuerdo ambicioso que nos permite seguir teniendo relaciones económicas y comerciales muy importantes con el Reino Unido, con un sistema, un acuerdo de libre comercio que se aplica a todos los ámbitos, con reglas muy definidas, unas de estas siendo que no vamos a bajar los estándares, que sean estándares laborales, medioambientales y de todo tipo, después de la llegada a este acuerdo. Quizás no vamos a tener las nuevas normas, no van a ser comunes en el sentido que ya no las vamos a hacer conjunto, pero ninguno de los lados va a bajar los estándares. Y también, obviamente, todas esas reglas que van con un acuerdo de libre comercio que permite la previsibilidad de las interacciones entre los actores de cada lado. El otro aspecto importante de este acuerdo es que se ha querido manejar la seguridad de los ciudadanos. Sabemos que en un mundo donde el tema de todo lo que es terrorismo, ciberseguridad y todos esos aspectos, necesitamos una cooperación muy estrecha, que la teníamos en el contexto de la Unión Europea. Pues a través de este acuerdo hay un pilar específico para tratar de la seguridad de los ciudadanos, asegurando, por ejemplo, la cooperación operacional de Reino Unido con Europol y Eurojust, sistemas de cooperación eficaz en términos de extradición de criminales, no sé si se dice criminales, pero y otros aspectos vinculados al respecto de los derechos humanos, la protección de los datos personales y este ámbito. El tercer pilar del acuerdo es un acuerdo que prevé sistemas de gobernanza muy sólidos, bueno, con un consejo de asociación conjunto, con sistemas de implementación, de enforcement, se dice en inglés, ¿no? Muy explícitos, que permite asegurar que los derechos de los consumidores y de los operadores económicos sean respetados, así como un mecanismo de manejo de las disputas, de resolución de las disputas. Y entonces con este acuerdo tenemos fe en que podamos desarrollar las relaciones con Reino Unido de manera ambiciosa en el futuro, y también hemos aprendido en este proceso mucho sobre nosotros mismos como Unión Europea. El embajador Davide lo mencionó. La Unión Europea quedó unida en este proceso de negociación con el Reino Unido entre los países miembros y pudo darse cuenta de la importancia de preservar la integridad del mercado único y de la unión aduanera, también de la autonomía del proceso de decisión de la Unión Europea y de la no discriminación entre los Estados miembros. Esos son principios que se han podido desarrollar de manera muy concreta a través de este proceso. El Reino Unido va a continuar a ser un socio muy importante para la Unión Europea. La proximidad geográfica del Reino Unido no va a cambiar,
y nuestros vínculos económicos, culturales, personales van a seguir y vamos también en la escena multilateral seguir cooperando de manera estrecha para defender los valores que compartimos. Y entonces eso es lo que quería un poco ilustrar, para ilustrar que lo que realmente anima la agenda de la Unión Europea en su interacción con países terceros, como Reino Unido lo es hoy, son las reglas que son difíciles de quizás a veces de negociar en contextos muy difíciles como una separación, pero reglas comúnmente aceptadas permiten después trabajar juntos y seguir con las relaciones. Este ejemplo a través de las reglas lo quiero también ilustrar en el contexto de lo que nos ocupa a todos, que es el tema de las vacunas. Se habla mucho del tema de liberar las patentes de las vacunas a nivel mundial. Y pues, como seguramente saben, todo lo que es derecho de propiedad intelectual está manejado en el contexto de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, a través de un acuerdo ADPIC. Entonces, para recordarme en español, bueno, el acuerdo relativo a todo lo que son los derechos de propiedad intelectual, vamos a decir, y entonces, para poder liberar patentes o cambiar un poco las reglas que nos hemos fijado a nivel mundial o activar el waiver que está previsto también en este acuerdo, se tiene que hacer en este ámbito multilateral, porque justamente siempre estamos muy apegados a actuar en un contexto que hemos acordado de reglamentación. Por supuesto, eso es mi transición para poder hablar de este gran tema de cómo la Unión Europea actúa en el contexto mundial, multilateral, en el tema de la crisis del COVID. Me llamó la atención y voy a aprovechar una frase que también ha dicho el embajador de RBD en su introducción, que es la acción más discreta de la Unión Europea, quizás frente a socios visibles, potentes, con mucha voz. Bueno, nosotros, quizás la voz es menos alta, pero es múltiple, ¿no? Es un mismo camino con 27 voces. Pero yo creo que es verdad lo que está diciendo el embajador de RBD. Porque justamente gestionamos la crisis COVID de manera multilateral. Hemos elegido no hacer diplomacia de vacunas, hemos elegido no guardar las vacunas para nosotros mismos, la que teníamos. Hemos elegido intentar resolver esta crisis como estamos convencidos que hay que resolverla, es decir, que nadie se va a salvar, sino todos nos salvemos de esta pandemia. Desde el principio fue la apuesta de la Unión Europea. Hace un año, mes de mayo pasado, fue la Unión Europea que generó esta gran conferencia de donantes, no sé cómo se llamó en ese momento, para llamar a fondos internacionales para poder financiar la investigación, para encontrar vacunas, para financiar diagnósticos, las herramientas de diagnósticos y posibles tratamientos. Se logró una gran unidad multilateral para poder hacer esto y ahí se concibió todo el sistema del acelerador ACT-A para la investigación y para la producción de vacunas y el sistema COVAX, que es entonces un sistema gestionado a nivel de la Organización Mundial de la Salud, sistema Gavi, etcétera, para hacer posible la producción de vacunas que sean accesibles para los países con menos recursos, los más pobres, que lo podrán adquirir de manera gratuita,
y también hacerla accesible, disponible, vamos a decir, para otros tipos de países, como por ejemplo la Argentina, que la compran, pero que ya está disponible. Entonces lo que se hizo es avanzar los fondos para poder producir esta vacuna, las vacunas que se pondrían en el sistema COVAX, ¿no? El COVAX no es una vacuna, lo sabemos todos, ¿no? Son vacunas que se ponen en el sistema COVAX. Eso fue una apuesta de la Unión Europea y sabemos todos que mientras fue un éxito científico, vamos a decir, extraordinario, poder tener varias vacunas en pocos meses, mientras sabemos que una vacuna normalmente toma 10 años en desarrollarse, sabemos que el momento de empezar a producirlas fue un poco difícil, ¿no? Fin de año y los primeros meses de este año 2021. Somos todos muy impacientes cuando vemos de qué hablamos, ¿no? Estamos hablando de vacunar al mundo, ni más ni menos, ¿no? Entonces, pero al final esto se está destrabando y lo que la Unión Europea ha querido realmente empujar es que se pueda producir más vacunas, más y más vacunas. Y que la solución puede ser la liberación de patente, lo podemos discutir en la OMS y el sistema ADPIC, pero mientras tanto lo que se necesita es la capacidad científica para producirla, ¿no? Se ve que ahora la Argentina va a producir la vacuna Sputnik, seguramente con la transferencia de la tecnología, el conocimiento para hacerlo, ya que Argentina tiene una base científica muy sólida y puede abordar estas cuestiones directamente. Pero cuando hablamos de otros países que quizás no tienen un tejido científico tan desarrollado, es muy importante que cuando se trata de producir vacunas en esos países haya una capacidad para hacerlo real y no haya un riesgo de que las vacunas que se produzcan ahí sean, como vamos a decir, quizás no tan fiables, y eso no sería una buena apuesta para la salud mundial, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esos aspectos y por eso la Unión Europea hubo una cumbre de la salud el 21 de mayo pasado e impulsó cómo vamos a producir más en todos los países del mundo. Mientras tanto, en la Unión Europea se calcula que para el mes de mayo, el mes pasado, se habían producido dentro de la Unión Europea 400 millones de dosis de vacunas. La mitad de esa cantidad fue exportada. Es decir, que la Unión Europea usó para su población la mitad de estas 400 millones, pero dejó exportar el resto. Se exportó por los contratos que podían tener las empresas que los producían, también sirvieron al sistema COVAX, y también de las 200 millones de dosis que se han guardado para los países miembros de la Unión Europea, países de la Unión Europea han elegido donar parte de sus dosis a países socios más próximos, no sé, creo que he visto que Rumania a Moldava y ya España ha anunciado que iba a donar a América Latina. Bueno, hay toda esa posibilidad. Entonces, la Unión Europea y sus Estados miembros, en un conjunto que nos gusta llamar ahora Team Europe, es el concepto Unión Europea más los Estados miembros, más el Banco Europeo de Inversión, se han comprometido con la distribución de vacunas de todas las maneras posibles en cuanto estén disponibles. Y por eso quizás no se ve tanto nacionalización de la vacuna y diplomacia de vacunas desde la Unión Europea. Otra manera de ver cómo la Unión Europea pone su agenda multilateral, habría muchos ejemplos, obviamente. He elegido algunos para poder trabajar hoy con ustedes. Es la nueva conferencia de donantes que se va a dar el 17 de junio en otra temática dramática,
que es la migración y los refugiados de Venezuela. Al día de hoy se cuenta como 5.6 millones de venezolanos han dejado su país y 85% de ellos se han ido para vivir a un país latinoamericano. Sabemos los esfuerzos muy grandes que están haciendo los países de la región para poder recibir a esa población venezolana en búsqueda de mejora de su vida, especialmente en un contexto de crisis COVID, económica, social, etc. Y la Unión Europea, bueno, ha querido también ahí crear una atención a este problema, porque es la segunda crisis más importante de migración del mundo después de la crisis siria. Y sabemos los esfuerzos que están haciendo los países latinoamericanos y consideramos que hay que apoyar a esto. Hay que poder apoyar a la capacidad de resiliencia de los países acogedores, a ayudar a lo que es la integración a nivel local. Y hubo ya una conferencia el año pasado y el año anterior. El año anterior fue en Bruselas en 2019, una conferencia el año pasado 2020 que fue con España y Canadá y obviamente el ACNUR. Y este año va a ser la nueva conferencia, va a ser entonces el 17 de junio. Bueno, como es virtual es difícil decir quién está a cargo, pero de todas maneras el objetivo de estas conferencias es generar atención y permitir encontrar fondos para apoyar a los países recipientes de esta migración venezolana. La Unión Europea este año va a repetir su compromiso, va a añadir un nuevo 144 millones de euros en donaciones para los países latinoamericanos, como lo hizo el año pasado. Y esta solidaridad multilateral mundial que ponemos, que es nuestro método para intentar trabajar esos temas, como fue también para los refugiados sirios, había conferencias cada año, o hay conferencias cada año en Bruselas para intentar juntar esfuerzos para apoyar. Eso es la manera de actuar de la Unión Europea. Y lo quería ilustrar de esta manera porque también esta temática sabemos que hay venezolanos obviamente en Argentina muy presentes y sabemos que para la Argentina también es un esfuerzo grande y sabemos el compromiso de Argentina en siempre acoger y recibir a los que necesitan. El tercer tema, para ilustrar como tercer y último tema, pero tema grande también, para ilustrar nuestra interactuación con el mundo y nuestra agenda, es que en este contexto de crisis provocada por el COVID y el contexto de crisis económica en el cual estamos puestos y social, obviamente, la Unión Europea propone una recuperación verde y que no deje nadie atrás. No es nuevo, no fue a raíz necesariamente de la crisis COVID, porque la Unión Europea ya tenía su Pacto Verde Europeo que estaba promocionando cuando el COVID surgió, pero estamos convencidos que no hay otra manera de recuperar que una recuperación sostenible en materia ambiental y social. El Pacto Verde Europeo, que surge de una petición de la sociedad civil europea, que se expresó a través de las urnas cuando tuvimos las elecciones del Parlamento Europeo en 2019, que los europeos eligieron a partidos verdes, a representantes de los partidos verdes en gran cantidad. La apuesta al Pacto Verde Europeo es una apuesta muy seria. Ya el medio ambiente no es un tema entre otros. El medio ambiente es el tema central que dirige todas las maneras en las cuales queremos trabajar, cómo vamos a vivir, cómo vamos a producir, cómo vamos a consumir. Todo está ahí. El
Pacto Verde Europeo no solo habla de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente es un aspecto muy importante. Tenemos la ambición de ser un continente climáticamente neutral para el 2050 y para llegar a esto tenemos toda una serie de metas. Tenemos una ley europea medioambiental, si queremos decir, y las pautas están muy claramente definidas. En materia de emisiones se trata de, obviamente, eficacia energética, consumir menos energía. Se trata de usar energías renovables y ahí hay una gran apuesta al hidrógeno verde. Se trata también en complementando esta manera de hacer que todo el proceso de producción sea puesto en un sistema de economía circular para generar cada vez menos desechos y también en todo lo que es el contexto de la agricultura, la producción de alimentos, tenemos lo que llamamos la estrategia de la granja a la mesa, donde nos ponemos objetivos muy ambiciosos de reducción del uso de fertilizante, de plaguicidas, de antimicrobianos, muy ambiciosos porque las fechas que nos damos son 2023, 2030, no son en un siglo, y con bajas de 30-50% de los usos. También para el 2030 queremos que 25% de las tierras agrícolas europeas sean dedicadas a la agricultura orgánica. Así que hay todo un programa muy fuerte. Y también va con esto todo el tema de la protección de la biodiversidad, reforestación, etc. Esta agenda verde que tiene la Unión Europea adentro de sus fronteras necesariamente va a tener un impacto en el mundo. Otros se están comprometiendo con esta agenda, lo sabemos, y estamos muy felices de que Estados Unidos se haya reunido con el Acuerdo de París y que van a ponerse en marcha nuevamente en esa dirección. Pero obviamente con niveles de ambición como lo tenemos hoy en día, tiene un impacto cómo interactuamos con nuestros socios comerciales. Como lo saben, la Unión Europea es una economía no solamente basada en reglas, pero también muy abierta al mundo, con acuerdos de libre comercio con muchísimos socios. Es la economía que más acuerdos de libre comercio tiene en el mundo. Y obviamente si los europeos van a hacer todos esos esfuerzos para adaptarse a las nuevas metas medioambientales, van a pedir de que los que importan a la Unión Europea respeten las mismas normas. Tuvimos la experiencia ya con todos los esfuerzos que se hicieron para la protección de datos personales. No sé si escucharon que hace 2 años, 3 años ya, ¿no? Se puso en marcha el Reglamento Europeo para Protección de Datos Personales y eso obligó a todas las entidades en Europa a cambiar toda su manera de interactuar con consumidores, con socios de asociación. Había que limpiar toda la información que uno tenía sobre la gente y volver a preguntar cada vez si uno puede poner cookies en la página web, si uno puede sacar los datos personales. Y eso fue un esfuerzo enorme que hicieron los actores europeos y que se pidió hacer a todos los que querían trabajar o tener un sitio web o trabajar en Europa. Bueno, estas normas medioambientales necesariamente se van también a pedir a los socios de la Unión Europea y en ahí esperamos justamente tener este impacto en el mundo porque el planeta es uno solo, que la Unión Europea no va a resolver el problema del cambio climático por sí solo. Hoy en día, si hablamos solo de cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues la Unión Europea representa 7% de las emisiones cuando produce 20% del PIB mundial.
Así que podemos bajar las emisiones y llegar a cero, pero no va a cambiar el cambio climático. Necesitamos que todos se pongan y sabemos que la emergencia es aquí y queremos poder contar con todos los países del mundo. Y aquí es nuestra agenda muy fuerte, lo va a hacer con Argentina, lo va a hacer con todos los países del mundo. Vamos a tener fondos y de cooperación para trabajar en estos temas, y diría que la mirada al futuro es realmente esta agenda muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Por el momento no tenemos preguntas en el chat, pero sí veo una intervención del presidente del Consejo. No sé si alguna de las autoridades o el mismo presidente querrá transmitirlo a viva voz. Bueno, se lo había enviado por escrito de acuerdo a las normas instituidas por el comité, pero no, rápidamente, pero después que lo escribí, seguramente no lo vio porque fue al mismo tiempo, la embajadora hizo alguna reflexión sobre el tema. Esto es, si así como nos ha adelantado algunas ideas de cooperación y de convergencia con el tema del COVID-19, sí, en el campo de todo el desarrollo de estas sociedades verdes y la economía verde, cuál es la agenda o cuáles son las ideas, no solamente de Europa, sino de Europa en el multilateralismo, en términos a la cooperación y política financiera para los países subdesarrollados o en desarrollo, porque en realidad, al igual que usted mencionó para Europa, aunque con otras características de la relación entre cuánto aportamos a la producción y cuánto es lo que aportamos a la contaminación global, ciertamente poder armonizar el cambio tecnológico de la producción, marchar hacia economías verdes y afrontar los desafíos del desarrollo, exige primeramente el compromiso de cada país, sea más o menos desarrollado. Pero en segundo lugar, las condiciones macroeconómicas de estos países son complejas y ciertamente han sido más víctimas que responsables del calentamiento global. Esto no debe implicar que no se comprometan igual que el más responsable o los más responsables, pero sí que necesitan cooperación y política de conjunto, porque al igual que con el COVID, este tema o nos salvamos todos o no se salva ninguno. Por eso no solamente un tema de solidaridad, es un tema de necesidad estratégica para resolver estos grandes desafíos y el que usted ha mencionado correctamente como el gran desafío. Sí, absolutamente, presidente. Gracias por mencionar esto. Estamos muy conscientes que hay una historia, estamos muy conscientes que son los países más desarrollados que han creado esta economía que contamina y que hay una responsabilidad ahí. Por eso, a nivel de la Unión Europea, primero queremos hacer todos esos esfuerzos a nivel interno que necesitamos hacer para demostrar que primero empezamos con nosotros y después también tener estos fondos de cooperación para permitir a otros hacer su transición. La semana pasada estaba en un evento de muchos eventos en los cuales participo, ahora todos participamos en muchos eventos virtuales, que uno de nuestros programas que se llama Low Carbon Business Action, es un programa birregional, Unión Europea-América Latina, en lo cual ponemos juntos empresas europeas, empresas latinoamericanas, para generar cómo tecnologías pueden aplicarse para justamente la baja de emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso sigue un programa que hemos implementado durante 3 años en la Argentina, donde invertimos en donaciones como 4 millones de euros, que se llama Eficiencia Energética, donde la Unión Europea lo que hizo es financiar expertos o expertise para las empresas y las organizaciones que querían ver cómo iban a poder concretamente tener mejor eficacia energética en su modo de producción o en sus edificios. Hasta se hizo la evaluación de la eficacia energética del edificio del Ministerio de Economía
no sé si es el que es el gran edificio argentino, ¿no? El gran edificio al lado de Casa Rosada, y se evaluó y para cómo se podía mejorar el aislamiento para poder consumir menos energía, porque tenemos todos interés. Primero, consumiendo menos energía, obviamente es menos costoso, pero también hay menos emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estos programas existen de cooperación, de asistencia técnica, de apoyo, y obviamente después es una cuestión de crear oportunidades económicas para las empresas mismas. Y oportunidades hay muchas. Con los recursos que tiene la Argentina en materia, por ejemplo, de producción de embalajes que sean biodegradables. Hay toda la capacidad en Argentina para hacer esto. Hay una multitud de posibilidades de entrar en esta economía verde, pero obviamente necesita una voluntad política de salir de un esquema existente y además política, obviamente, inversiones y apoyo. Y esto desde la Unión Europea lo tienen. Yo creo que la visita del presidente Pedro Sánchez viniendo con empresas españolas lo demuestra. Hay una voluntad de poder trabajar y actuar e invertir, y seguramente en esa dirección. Muchas gracias, embajadora. Tenemos una consulta. Raúl Alfredo Estrado Yuela pregunta, dice: conocemos en general las líneas de acción previstas por la Unión Europea en materia de mitigación en la producción en general, dice, pero nos falta conocer cuáles serían los esfuerzos para mitigar emisiones de transporte internacional, aéreo y marítimo. Y una pregunta que se conecta con esta está relacionada al financiamiento de estos programas multilaterales. Usted ya hizo un poco de mención a esto, pero quizás quiera ampliarlo. Muchas gracias. No, gracias. Lamentablemente no tengo las cifras a mano, pero obviamente hay metas en materia de transporte. Bueno, hay toda la estrategia de movilidad eléctrica en la Unión Europea, eso ya para todo lo que es carretera, vamos a decir. Y después, efectivamente, hay metas importantes en transporte marítimo y en transporte aéreo. Lo que puedo ilustrar es que teníamos un proyecto que creo ahora terminó, pero también biregional en materia aérea con la Agencia Europea de la Aviación. Hubo un gran evento hace 2 años en la municipalidad de Morón, aquí cerca de Buenos Aires, donde se reunieron los actores del sector aéreo para hablar justamente de seguridad aérea y de cómo a través del transporte aéreo se pueden bajar emisiones en este sector, ¿no? De cómo se hace para hacer rutas que sean más eficaces, cómo se hace para un millón de cosas, que no solamente es la construcción de tipos de avión, pero también la manera de manejar los aviones. Así que ahí también hay todo un campo de trabajo y de cooperación. A nivel de cooperación internacional, también sería como una lista de cosas para decir, pero por un lado hay los financiamientos que vienen a nivel multilateral, Naciones Unidas, donde la Unión Europea contribuye de manera muy, muy importante, el Fondo Verde, el compromiso que se hizo en el Acuerdo de París, donde hay un compromiso no solamente de baja de emisiones de gases de efecto invernadero por cada país, pero también hay un compromiso de los países más ricos de tener un nivel de contribución se había fijado, creo, a 100 billones de dólares para el año 2020 cada año, ¿no? Y la Unión Europea está contribuyendo exactamente a lo que se ha comprometido en el Acuerdo de París en 2015 y está poniendo esta contribución en cooperación internacional. Una ilustración de cómo esto se gestiona a través de la FAO. Hubo un reconocimiento a la Argentina por la preservación de los bosques en la provincia de Misiones y hace pocos meses se recibió $85 millones
por la preservación de los bosques en Misiones. Se reconoce también el esfuerzo que pueden hacer países como Argentina con su naturaleza para preservarla. Así que es un tipo de cooperación internacional que funciona. Y aparte de esto, obviamente, los programas que la Unión Europea gestiona directamente con los países, como el programa de eficiencia energética que acabo de mencionar, y otros programas, pero si hablamos, por ejemplo, de desechos, tenemos un gran programa en la provincia de Jujuy con un préstamo del Banco Europeo de Inversión y una donación del presupuesto europeo que permite construir una planta de reciclaje de desechos sólidos y también de reorganizar el tema de la colección de desechos sólidos en la provincia de Jujuy y también de reempleo de los cartoneros de la región. Así que hay como ejemplos concretos y que van directamente a las necesidades a través de la cooperación internacional. Muchas gracias, embajadora. Tenemos una pregunta más de Diego Ranea que dice: en el sector alimenticio industrial se prevén aportes para incorporación de nuevas tecnologías, financiación y asesoramiento. Un momento. En caso de desarrollo y prevenir el aumento de emisiones, esta sería la pregunta. Directamente por el momento no tengo algo específico, pero sé que en el contexto de la Unión Europea funciona con presupuestos a 7 años. Más increíble que pueda parecer, pero sí. Entonces tenemos una previsión de 7 años para el presupuesto y el nuevo presupuesto de la Unión Europea empezó en 2021 y la parte para la cooperación internacional de cómo se van a gestionar los fondos de la cooperación internacional se está diseñando ahora. Y para América Latina vamos a tener un nuevo programa. No sé si conocen el programa que ya tiene años que se llama Alinvest, que es un programa biregional de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en América Latina para su capacidad exportadora. Es un programa muy exitoso que tiene muchos años en la región. Bueno, este programa probablemente va a seguir porque fue exitoso, pero tendrá su componente verde muy fuerte. Entonces, en este contexto, me parece que la parte producción o agroalimentos, etcétera, va a tener una parte importante y podría ser que a través de este nuevo programa que quizás se llamará Alinvest Green o tendrá otro nombre, habrá posibilidades de trabajar en esa área. Pero habría que esperar unos pocos meses para saber bien. Gracias, embajadora. Relacionada a esta pregunta, hay otra que consulta por la adaptación de los productores argentinos para acceder a algunos de estos beneficios. Sobre todo, dice, teniendo en cuenta que muchas provincias argentinas todavía no se han instalado algunas políticas como, por ejemplo, exenciones impositivas. ¿Cómo podría ser para seguir exportando a la Unión Europea? Pues creo que eso es una cuestión del gobierno nacional, que no depende de la Unión Europea, obviamente, ¿no? Así que yo creo que no me corresponde responder a ese tipo de pregunta, o es que no entendí bien. No, sería esa la pregunta. Y nos había quedado una pendiente relacionado a los proyectos de línea verde y a cómo sería el proceso de selección. No sé si podría ampliar un poco sobre esa cuestión. De línea verde, de cómo proceso de selección. Sí. Los proyectos sí, que están directamente relacionados al Pacto Verde, que son de financiamiento, cómo son seleccionados, y podría comentarnos un poco sobre eso. Ok. Bueno, entonces, como decía, tenemos un nuevo presupuesto que se está diseñando para años por venir. Y lo que vamos a seguir teniendo es, por un lado, una cooperación con la sociedad civil,
que hemos siempre tenido a través de las convocatorias a proyectos de las ONGs o de las organizaciones sociales civiles en general sobre temas de derechos humanos, democracia y tema de reforzar la sociedad civil para su participación en el proceso político. Quizás se han enterado que hace poco hemos inaugurado 11 nuevos proyectos en la Argentina, que principalmente se dirigían al desarrollo sostenible en las comunidades más vulnerables, por la mayoría de estas comunidades indígenas de pueblos originarios. Eso fueron entonces convocatorias a proyectos donde las ONGs proponen su proyecto y nosotros decidimos financiar con donación, como hasta 80 o 90% del presupuesto. Y son proyectos de 2-3 años. Bueno, eso es un lado. Por otro lado, vamos a tener lo que llamamos Team Europe Initiatives, iniciativas del equipo Europa, donde estamos diseñando en el tema verde y en el tema digital, es otra gran prioridad de la Unión Europea y para todos, creo. Una manera de cooperar con la Argentina muy específica, y esto está por el momento en definición, y la agricultura sostenible tendrá un papel muy importante en esto, como todo lo que es reciclaje de desechos y también el papel de las municipalidades. Pero la forma en la cual vamos a hacer esa cooperación, como no van a ser convocatorias a proyectos. Creo que vamos a trabajar con socios, con el gobierno, con todos en los sectores predefinidos. Pero por el momento esto no está definido. Y la tercera manera de trabajar con los fondos europeos son los programas birregionales. Como lo decía, por ejemplo, antes, este tipo de programa como programa Alinvest, Green, etcétera, se gestionan, lo que hace la Unión Europea es publicar un llamado no a propuesta, pero a la gente que pueden implementar el programa. Alinvest se hacía con cámaras de comercio que se asociaban entre ellas para gestionar el programa, y son después estas entidades que gestionan los fondos y que sí hacen convocatorias a proyectos directamente a empresas, organizaciones en temáticas específicas. Por eso estoy diciendo concretamente al día de hoy, por el momento hay que esperar un poco esto. Los programas existentes son principalmente el Low Carbon Business Action, de lo cual hablaba, que lo pueden encontrar en la web, para lo que es Asociación con Empresas Europeas de Eficacia Energética. En el programa Euroclima, habría que ver, quizás hay posibilidades también desde ya, pero habría que ver exactamente. Y bueno, y los otros programas que ya están en marcha, bueno, ya no se puede contribuir directamente. Espero haber sido más o menos clara, pero sé que es un poco complicadito. Nuevamente clara, embajadora, gracias. Tenemos un comentario y pregunta de la embajadora Lilian Roldán Vázquez. Dice: gracias, embajadora Odd, por la excelencia de su presentación a la que nos tiene acostumbrados. Sería interesante conocer su opinión sobre cómo prevé que impacte el Pacto Verde en el proceso de aprobación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, lo dejaba para poder responder a una pregunta. Gracias por la apreciación. Justamente la opinión pública europea, como les había dicho, está muy sensible sobre este tema verde, y fue muy impactada por los incendios en la región de Amazonas, en Brasil. Y a raíz de esto se mezclaron diferentes opiniones públicas, la verde, la de los agricultores, que sabemos tradicionalmente no tan afines a un acuerdo con el Mercosur, pero bueno, no son los únicos, como diría, actores en Europa, pero la opinión pública en general tiende a pensar que hacer el comercio más fácil, entonces a través de un acuerdo de libre comercio que está incluido en este acuerdo de asociación o el Mercosur, con el Mercosur haría que haya más destrucción de bosques para producir, para poder exportar.
Y eso es un poco el contexto actual que hace que estamos trabajando para ver en qué medida podemos justamente hacer claro lo que ya está en el acuerdo. De hecho, hay un capítulo de desarrollo sostenible en el acuerdo de asociación UE-Mercosur donde nos comprometemos a respetar nuestros compromisos a nivel internacionales, y eso incluye el Acuerdo de París, o nos comprometemos a estándares laborales, etc. Pero bueno, necesitaríamos hacerlo más claro para la opinión pública europea, y también para que sea un hecho que cualquier sean los gobiernos en los países que sean europeos o que sean del Mercosur, haya un compromiso muy fuerte de protección del medio ambiente, y que este acuerdo UE-Mercosur no solamente funcione para nuestras economías y nuestras sociedades, pero que funcione también para el planeta. Y eso es lo que estamos trabajando. Muchas gracias, embajadora. Una pregunta más de la embajadora María Esther Bondanza. Ella pregunta cómo es que la Unión Europea planea desarrollar o negociar su intención de imponer un impuesto o tasa a las importaciones según su emisión de carbono o contenido de carbono. Y desde ya le agradece por su completa y clara exposición. Bueno, la voy a dejar completa como era, porque no tengo suficiente información sobre justamente este tema de posible tasa carbono. Lamento mucho, no lo tengo aquí, pero si me contacta en bilateral y que puedo buscar información, lo que sé que todavía no es un hecho. Muchas gracias. Por ahora, esas serían todas las preguntas realizadas hasta el momento. No sé si quizás alguna de las autoridades del comité quiera emitir alguna opinión más. Caso contrario, podemos ir pasando hacia el cierre de esta reunión. Yo quería hacer una pregunta, pero no sé cómo hacerla, por eso recurro directamente al micrófono. No sé si la embajadora podrá escucharme. Sí. Yo soy el embajador Ricardes. Yo lo que quería preguntarle era, frente a la agudización de la crisis en Haití, yo fui embajador en Haití durante 2 años, actualmente se ha producido una agudización de la crisis económica y social en ese país, y me interesaba saber si hay en vigencia o hay además en programa un plan de asistencia de asistencia económica y en particular en materia de alimentos para Haití. Gracias. Embajador, gracias por su pregunta. No tengo los detalles de lo que está actualmente en Haití, pero le puedo decir que Haití es uno de los países donde el apoyo de la Unión Europea es uno de los más fuertes, ¿no? Porque es uno de los países más pobres, no solamente de la región, pero también del mundo. Y la Unión Europea tiene un programa de cooperación muy amplio y un programa también de apoyo humanitario, ¿no? Lamentablemente no tengo los detalles aquí, pero se encuentran, me imagino, bastante fácilmente a través de la página de la Delegación de la Unión Europea en Haití, y si quiere yo puedo facilitar esta información concreta. Me interesaría, sí. Muchísimas gracias, señora embajadora. Mucho gusto. Bueno, si les parece, nos estamos aproximando entonces al Hay un cierre. pedido de palabra, levantó la mano, hay 2 levantadas, Malca y Eduardo Giraldi. El coordinador. Le damos Por la palabra. escrito, que sean miembros del CARI, por favor. Muy bien. ¿Puedo dirigir la palabra? Claro, embajador, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días, embajadora. Excelente posición, como siempre. Además, ha aclarado puntos y ha tratado otros con la sutileza debida a su carácter diplomático. Quiero preguntarle concretamente en lo que ha dicho con referencia a la asistencia a otros países
que reciben refugiados venezolanos, y usted mencionó a la Argentina, país ciertamente históricamente abierto a recibir refugiados. ¿Ha habido una oferta concreta hecha al gobierno argentino o se está negociando, en fin, en cuanto a esa eventual asistencia por parte de la Unión Europea? Muchas gracias. No hay un programa específico para la Argentina. Creo que, creo porque no manejo yo directamente este asunto, pero lo que hace es que pasan por ACNUR y OIM, ¿no? Entonces hay fondos que pasan por Naciones Unidas para poder implementar estos programas de apoyo a comunidades recipientes. Bueno, me imagino, yo lo sé, obviamente principalmente en Colombia, en los países más limítrofes, donde la presión migratoria es muy, muy fuerte. Tendría que ver con OIM y ACNUR como estamos con Argentina específicamente. Lo que hicimos con Argentina fue otra cosa, pero antes de la crisis aguda venezolana, fue un programa que desarrollamos en 2016, lo llamamos la Mesa Siria. Era en la época justamente más aguda de la migración siria, y hubo en esta época un compromiso del presidente Macri para recibir a sirios refugiados, y lo que hicimos es, la Unión Europea puso 2,5 millones de euros para ayudar a ACNUR y OIM a reforzar un sistema de patrocinaje para poder recibir a familias sirias en Argentina. Y este programa Mesa Siria, bueno, ya terminó, pero todo el trabajo que se hizo en ese momento con la Argentina de reforzamiento de las estructuras de recibimiento, de integración de los migrantes, sirven hoy en día también a migrantes de otras nacionalidades. Y entonces, de hecho, venezolanos, pero también sabemos que vienen de otros países en Argentina. Y hay centros de acopio en varias ciudades que se han creado gracias a este programa, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba. Bueno, hay varios centros. De esta manera no fue directo, pero hubo un apoyo ya concreto. Muchas gracias, embajador. Excelente la respuesta. Carla. La señora Maca quería hacer una pregunta. Yo veo una mano levantada. Creo que la ha compartido por el chat, porque para utilizar el micrófono solo pueden hacerlo los miembros del Consejo. La pregunta que ha marcado en el chat dice, ¿la OPE tiene injerencia en el conflicto de Medio Oriente respecto a refugiados? Creo que está preguntando por la web. ¿Perdón? Que estaría preguntando por el chat la injerencia en el conflicto de Medio Oriente respecto a los refugiados. ¿Qué injerencia? Sí. Sí, ¿qué acción está desplegando la Unión Europea con respecto a los refugiados en Medio Oriente? Pero creo que ya ha explicado la embajadora el tema de Siria, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, hay todo un trabajo de la Unión Europea con la migración de los refugiados que es primero hay que respetar la ley internacional, que los países tienen que recibir a los que califican como refugiados. Eso es algo muy importante y estamos muy comprometidos con respetar esto y hacerlo respetar. Después hay la migración de la gente que está buscando mejores condiciones de vida, pero que no califican como refugiados según la ley internacional. Y eso es otro tema porque hay que gestionar lo que es la migración legal y la migración ilegal. Y la Unión Europea trabaja mucho en sus fronteras para a la vez poder recibir cuando se necesita, pero también poder luchar contra lo que son los canales de migración ilegal, luchar contra, no sé cómo se llaman, otra vez estoy buscando las palabras, pero los que organizan estas redes ilegales de tráfico, ¿no?, de seres humanos, y también trabajar con los países, bueno, cuando es un país en guerra, la gente califica como refugiado, pero los países más pobres, más débiles, trabajar con ellos para intentar
hacer surgir más desarrollo. El compromiso de la Unión Europea con los países africanos es muy grande, la cooperación es muy importante. Lo que tenemos todos que lograr es que la gente pueda vivir de donde vienen, y eso es todo un gran reto. Muchas gracias, embajadora. Bueno, ahora sí podríamos ir ya pasando al cierre a cargo del coordinador del Comité de Asuntos Europeos, el embajador Eduardo Airaldi. Embajador, el piso es suyo. Muchas gracias. Realmente ha sido una exposición, como siempre, por parte de la señora representante de la Unión Europea, clara, directa, y nos ayuda a encarar el futuro de la relación de Argentina con la Unión Europea. Creo yo que lo más que podemos resaltar y tomar en cuenta es precisamente lo que ella denominó el tema central de la Unión Europea, el Pacto Verde. Y eso hace que nuestro país, que ya tiene conciencia en cuanto a producción de alimentos que vayan en ese sentido. Y como tal, ella lo ha señalado, el planeta es uno solo y todos estamos en el mismo planeta. Y no es ya el momento, si bien ella admitió la responsabilidad de los países desarrollados, hoy día todos tenemos nuestra responsabilidad, indiferentemente del estadio de desarrollo, y claro, muchos van a necesitar asistencia de los más desarrollados para ir llevando adelante este concepto de cuidado del medio ambiente, la biodiversidad, etc. Por supuesto, nos queda a nosotros los argentinos las acciones que deberemos tomar con nuestros socios de Mercosur para llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes entre Mercosur y la Unión Europea. Pero hemos tomado bien nota de lo que ella ha señalado, el gran impacto en la opinión europea, y muy bien, aceptamos que las democracias se deben actuar conforme a las opiniones públicas respectivas, porque por último a ellos van dirigidas las políticas y ellos son quienes votan. En todo caso, creo que podemos, y estará de acuerdo el director del comité y el presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, de renovar en un futuro, según vayan las circunstancias desarrollándose en muchos aspectos, una nueva presentación de la señora representante de la Unión Europea. Felicitaciones y mi reconocimiento en nombre de las autoridades del CARI por aquellos que han participado en esta sesión, que ha sido un número realmente muy satisfactorio, lo cual muestra el CARI sigue siendo lo que es y lo que debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Airaldi. Yo quería decirles que siempre es un placer hablar con el CARI cuando nos piden desde la Unión Europea a qué think tank se tienen que referir para poder transmitir información, etcétera. Siempre lo citamos de primero y pensamos que es realmente un contexto en el cual podemos justamente comunicar lo que son nuestras prioridades y poder justamente intercambiar. Y ustedes hacen muchos eventos muy interesantes para la comunidad diplomática misma como tal. Estaría encantada de continuar a participar en nuevos encuentros en el futuro. Finalizo mi mandato en el mes de agosto, así que hacia finales de agosto estoy a su disposición, pero ahora ha sido un placer. Y también algo que, bueno, no mencioné en la exposición porque hablamos de la agenda de la Unión Europea de manera global, pero lo debería haber mencionado, es el tema de la igualdad de género y especialmente a una semana de la celebración de Ni Una Menos. Para mí fue un gran privilegio estar en este puesto durante esos 4 años en muchas temáticas, pero especialmente en esta temática de trabajo para la igualdad de género.
porque la Argentina es un país que está realmente moviendo en esta dirección, que está haciendo muchas cosas. Vemos que las mentalidades están cambiando. Vemos que lamentablemente el desafío del femicidio todavía sigue muy grande, pero no solamente en Argentina, en muchos países también. Pero es realmente alentador ver que hay este compromiso y le quiero agradecer también a los argentinos y las argentinas por permitirnos trabajar ese tema con ellos a través de la iniciativa Spotlight, a través del programa Ganar, Ganar y seguramente con otras iniciativas en el futuro. Obviamente, director, le dejo a usted el cierre, por supuesto, pero no quería dejar de agradecerle y decir que la vamos a extrañar, embajadora. Muy importante su última referencia sobre el tema de género. No nos caracterizamos mucho los argentinos por tener políticas de amplio consenso en muchos temas. Por suerte en este lo tenemos, por suerte en este lo tenemos. Y finalmente algo que mencionó nuestro director del comité. Y hoy la América Latina tiene sus democracias en riesgo, aunque están resistiendo y con resiliencia. Y nos parece que en esta situación nuestro diálogo y nuestra cooperación con la Unión Europea en términos de la democracia y lo que es la tradición democrática de Europa y lo que es la relación de Europa en este tema con Occidente en general y con nuestra región en particular es muy significativo. Así que yo quiero rescatar este punto que el embajador Laverede planteó y que me parece esencial, y de alguna manera nuestro gran esfuerzo es demostrar, con todo respeto a otros regímenes de participación políticos distintos en otras regiones del mundo en función de sus culturas, que nuestras democracias necesitadas de actualizarse, de renovarse, de mejorarse, tanto en procedimientos como en referentes y en mayor participación, sin que esto quite la importancia de la representación y de los controles. Es fundamental mostrar que para nosotros es la mejor herramienta, el mejor sistema para afrontar los temas locales, los regionales y los globales que tenemos que encontrar. O sea que la capacidad de nuestras democracias para corregir es una fortaleza que no siempre está suficientemente mencionada en relación a los autoritarismos, que obviamente tienden a encerrarse en sí mismos. Y en ese sentido, como dije al principio, esta capacidad de haber dialogado y de haber convergido en la diversidad la Unión Europea, más allá de las características distintas de esa comunidad y nuestra comunidad regional, para nosotros es una gran inspiración y una gran enseñanza. Director, le dejo a usted el cierre. Muchísimas gracias, presidente. Solo me queda agradecerle a usted especialmente por habernos acompañado todo en esta reunión y por sus palabras siempre muy esclarecedoras. A la embajadora Mayoko Lish, que nos ha cerrado esta reunión con una muy mala noticia que nos deja en el mes de agosto, pero sabemos que esas son las reglas a las que estamos sujetos los diplomáticos. Felicitarlas por, espero poder hacerlo nuevamente en una futura reunión, pero agosto viene muy rápido, y desde ya quiero adelantarle todo nuestro agradecimiento por, como marqué al principio, su excelente disposición para con el CARI, la extraordinaria labor llevada a cabo en estos que van a ser 4 años muy pronto, y que desearle todo lo mejor en sus nuevas funciones, que descuento que serán realmente importantes. Muchísimas gracias. A Carla Gebetsberger también, gracias a Oda, y a Carla Gebetsberger por haber conducido esta reunión, a Lucas Chiodi por todo el apoyo que nos ha dado en los aspectos técnicos y también de fondo, y a todos los participantes que han sido numerosos y que han formulado preguntas muy interesantes y muy inquisitivas. Y bueno, esperemos que antes que la embajadora nos abandone podamos tener otra reunión, porque han quedado muchos temas en la agenda y ella seguramente nuevamente los abordará con esa suficiencia y esa forma tan completa que tiene de exponer todo.
y en un perfecto castellano, por lo cual también debo felicitarme. Merci bien, Aude, merci à tout le monde. Merci à Entonces, vous. con esto, merci. Un grand plaisir. A la próxima. Au revoir. Hasta luego entonces a todos. Muchas gracias por haber participado.